Mariano Ignacio Prado y Ochoa fue el presidente peruano al que una gran mayoría recuerda como un gran traidor a la patria. Y es que según la versión transmitida de generación en generación, Prado fugó del país en plena guerra con Chile y luego de hacer una colecta para comprar armas y defender el país. Se dice que Prado viajó a París, donde se quedó con el dinero con el que su familia formaría uno de los principales grupos económicos. 120 años después, sus descendientes deciden defender su apellido con argumentos históricos y desterrar de una vez por todas lo que llaman una tremenda mentira. Juan Subauce tiene esta revelación histórica. Al recordar la guerra con Chile, nos viene de inmediato a la memoria los nombres de Grau, Cáceres y Bolognesi, a los que recordamos con orgullo por su valor, aunque hayan sido derrotados en el campo de batalla. Pero hay un cuarto personaje del que casi nadie guarda un buen recuerdo. Por el contrario, su solo nombre genera airadas reacciones. Es un tema bien discutible. Normalmente se le dice el traidor Prado, ¿ya? Yo particularmente tengo algunas dudas o discrepancias con el término, porque se va a Prado y deja a su familia en Lima. Eso me parece indicativo de que el hombre se iba pensando regresar. El 18 de diciembre de 1879, el día de su cumpleaños, el presidente Mariano Ignacio Prado decide viajar al extranjero con la finalidad de conseguir un crédito para comprar armas. Otra de las cosas que se dice es que se fuga. Nadie se puede fugar cuando el Congreso de la República, el 9 de mayo de 1879, le está dando autorización para salir del Perú. Él creyó que con su presencia como presidente de la República podría lograr crédito para hacerlo. El Huáscar había sido capturado, el departamento de Tarapacay había sido ocupado y la invasión chilena era inminente. Aquel desafortunado viaje de Prado fue tomado como una cobardía, situación que fue muy bien aprovechada por la oposición política de aquel entonces. Esa atmósfera de fantasmas, de temores desatados por la guerra, disparó en el inconsciente colectivo el rumor de el general ha fugado, el general se ha escapado, ¿no es cierto? Y a eso añádele, de esto a lo siguiente hay un paso mínimo. Se ha robado los fondos que se consiguieron como producto de la colecta nacional. Las manifestaciones fueron provocadas por los piadosos. Porque lógicamente Pierola hace una publicación en un diario Patria en el cual declara que se ha fugado el presidente Prado. Ajá. Y que por lo tanto él asume la responsabilidad de dirigir los destinos del país en ese momento. Han pasado 131 años y por primera vez un descendiente directo del general Mariano Ignacio Prado y Ochoa decide dar la cara para limpiar la honra de uno de los apellidos más importantes y controvertidos de la historia republicana del Perú. Se le criticó de irse en ese momento. En la guerra con Chile no se le acusó de llevarse dinero, porque el dinero estaba ahí. La gente calumnia con doble falsedad, ¿no? Tú, por ejemplo, te dicen, afirman, convencidos, Prado se dio el dinero, no regresó. Y yo, antes de que yo les diga, lee Basadre, te dicen, porque Basadre lo dice. Sí, sí. Entonces yo digo, lee Basadre para que veas lo que dice Basadre. Mariano Ignacio Prado Miró Quesada, tataranieto y homónimo del tristemente célebre presidente, afirma que ya están cansados de escuchar tantas calumnias con respecto a su antepasado. La versión de que Prado se llevó consigo el dinero destinado a la compra de los nuevos barcos es calumniosa. Ajá. Tal cual, calumniosa. Como se ha narrado ya, dichos fondos los llevó a Europa Julio Flúger y Rico. Hacía tiempo que funcionaba en el Perú el sistema de los bancos y las traslaciones de fondos en gran cantidad del país al exterior o viceversa. Hacíase por cheques y no mediante movilización de billetes o monedas. Ajá. O en equipajes de viajeros. O sea, esto lo dice Basadre. Durante el siglo XX, la familia Prado se convirtió en el primer grupo económico del país y en el símbolo de la burguesía.
A medida que crecían sus riquezas, la leyenda negra de los Prado crecía también. La leyenda negra de los Prado es un asunto siglo XX. Es cuando los hijos, Manuel, Jorge, se lanzan a la política. Entonces son los enemigos políticos de los hermanos Jorge y Manuel Prado en la década del 30 los que inventan la leyenda negra. La leyenda negra de los Prado crece, todo esto de que se robó la plata durante el siglo XX y no es un asunto del siglo XIX. Ahí es donde, hasta donde tengo entendido, empieza el tema de las joyas, digamos, de fugarse con las joyas. Ajá. Antes de eso, con Piérola, era traidor, se fugó. Felipe Portocarrero Suárez, rector de la Universidad del Pacífico y autor del libro El Imperio Prado, nos habla sobre el origen de la fortuna familiar. Pero curiosamente la fortuna proviene de una fuente externa. Un estanciero argentino migra a Arequipa y se casa con María Prado Eudeber, una de las hijas del general. Juan Manuel Peñicostas, de origen argentino, muere tempranamente. María queda como heredera de este patrimonio, no tenía hijos, y entonces lo más probable, los hechos así lo confirman, le solicitó a su hermano Mariano Ignacio que se encargara de la administración del patrimonio. Fueron los fundadores, uno de los fundadores de la Fábrica Nacional de Tejidos Santa Catalina. Fueron uno de los que armaron las empresas eléctricas asociadas. Fueron de los que crearon el Banco Popular. Retornando a la historia de Mariano Ignacio Prado y Ochoa. Este zarpó del Callao el 18 de diciembre de 1879, con permiso del Congreso, con la anuencia de su gabinete, y el único dinero que llevaba en el bolsillo fueron las 3.000 libras que le otorgó el Ministerio de Hacienda de aquel entonces a manera de viáticos. Este señor Quimper, ministro de Hacienda del año 1879, hizo un excelente ministerio. Quimper es un antepasado del Quimper de nuestros días, del hombre del faenón, y él, por la función, es el que tiene que haberle dado los viáticos pues a Prado para que se vaya. Su enemigo político, Nicolás de Piérola, el califa, le da un traicionero golpe de Estado. El general Hermann Hamann, director del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, nos da más alcances sobre el tema. Ahí está el decreto. Mariano Ignacio Prado queda privado en adelante del título y los derechos del ciudadano del Perú y condenado a degradación militar pública, tan pronto como pueda ser habido. El secretario de Estado en el despacho de guerra queda encargado de la ejecución del presente decreto, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 22 días del mes de mayo de 1880, firmado Nicolás de Piérola. ¿Y Prado intenta regresar al Perú? Por supuesto, pero estaba impedido de hacerlo. Ajá. Y estaba impedido de hacerlo moralmente por el hecho de que si él se venía iba a ser dejado, iba a ser tomado preso. Y es considerado un traidor, pues si lo han calumniado, ya lo han convencido a todo el mundo que es un traidor, le es difícil regresar hasta que las aguas se calman, ¿no? Mariano Ignacio Prado regresa al Perú cuando Andrés Averino Cáceres era presidente. Se le devuelven sus derechos ciudadanos y el grado de general. No se le abrió ningún juicio porque quedó demostrado en el Congreso que no cogió ni un real de los fondos recaudados para comprar armas. Regresa el año 1887. Se queda 12 años a vivir en el Perú y luego se marcha a vivir a París con su esposa, con su hija y su yerno. Es difícil no interpretar esa partida hacia París, sino como una dolorosa partida, producto de la censura moral, la reprobación moral que debe haber vivido espantosamente durante esos años. Es difícil, ¿no?, caminar por las calles de Lima en aquel entonces. Muy difícil, ¿no? Uno puede imaginarse sin mucho esfuerzo que le deben haber dicho de todo cuando lo encontraban en la calle, ¿no? Es recibido con cierta frialdad, es cierto, pero es recibido por la sociedad, se incorpora a ella, nadie le hace juicio y pasa sus últimos días ahí en Lima, ¿no? No muere en Lima, se va en algún momento porque tenía negocios fuera y va a morir en el extranjero. Queda claro entonces que los rumores sobre si Mariano Ignacio Prado se robó o no el dinero para comprar armas fueron solo eso, rumores. En lo que sí todos coinciden es que el viaje de Prado al extranjero, siendo presidente y en un momento tan clave para la guerra, fue sin lugar a dudas un grave error político.
Entonces, aquí lo que estamos hablando de Mariano Prado y Ochoa es de una posición ética frente a los problemas, frente a una situación, y en este caso muy grave, era una guerra. El presidente del Perú es el comandante general de las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo. El jefe es el presidente. El presidente no puede abandonar su país cuando está ingresando el enemigo, cuando ya es obvio que el enemigo va a ingresar. Fue soberbio, tuvo y así creo que lo denomina Basadre, tuvo la infatuación, ¿no? La pretensión de creer que su presencia iba a agilizar los trámites de las compras de barcos que se necesitaba para la defensa nacional. Pero lo cierto es que políticamente fue un pésimo cálculo, porque en pleno conflicto bélico, el comandante general de las Fuerzas Armadas y el presidente de la República, es decir, quien encarna para la población, el jefe supremo, la paternidad, la protección simbólica del país, no puede abandonar. Él cree que en su calidad de presidente de la República va a poder acelerar las compras. Y bueno, a mi entender es un error monstruoso, porque no se da cuenta de lo obvio, que políticamente era inviable pues la solución, ¿no? Y que políticamente iba a ocurrir de todas maneras lo que pasó pues al día siguiente, que Piero las iba a levantar, que el pueblo iba a ver con muy malos ojos que él haya abandonado y que no lo iba a respaldar nadie, ¿no? Le costará mucho tiempo a la familia Prado desmentir la leyenda negra del general Mariano Ignacio, porque es un mito que ha sido difundido por más de un siglo. Yo creo que en cierta forma es injusto que la gente, por hacer una nota periodística, por hacer una crítica política, cualquier comentario, figuretismo, siempre repiten una calumnia, y nosotros como familia, en cierta forma ya estamos un poco fastidiados, ¿no?